Bueno, continuando con el tema de propagación de errores, tenemos el siguiente ejercicio. En el anterior video ya habíamos visto justamente la propagación de errores en sumas y restas y la propagación en multiplicaciones y divisiones, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo que justamente me da una ecuación, me dice determinar el error absoluto de la siguiente ecuación que determina el volumen de un cono, ¿no? Pasamos a la solución. ¿Qué me dice? El volumen es igual a pi doceavos por diámetro al cuadrado por la altura, ¿no? Esa es la ecuación del volumen para poder determinar el volumen de un cono. El volumen es igual a pi sobre 12 por el diámetro al cuadrado por la altura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A primera vista podemos observar que prácticamente mi ecuación está compuesta por puros productos. Entonces yo directamente puedo aplicar logaritmo, ¿no? A ambos miembros. ¿Qué sucede? Yo tengo lo siguiente. El logaritmo del volumen va a ser igual al logaritmo de pi sobre 12 por diámetro al cuadrado por la altura, ¿no? Por propiedad yo puedo decir lo siguiente, que el logaritmo del volumen va a ser igual al logaritmo de pi sobre 12 más el logaritmo del diámetro al cuadrado más el logaritmo de la altura, ¿no? ¿Qué más se puede hacer en esta parte? Puedo seguir aplicando propiedades. Este miembro queda, no se modifica nada. Esto también, no hay mayor complicación. Tal vez podría restarse, pero no nos interesa mucho. Más, puedo colocar en paréntesis. Acá, ¿qué sucede? Este cuadrado puede pasar como coeficiente. Entonces, y quedaría de la siguiente manera, ¿no? Va a ser logaritmo de h. Y esta sería una simplificación, ¿no? Una vez aplicado el logaritmo. Ahora, ¿qué es lo que puedo aplicar? Directamente yo aplico diferenciales. Diferencio ambos miembros, ¿no? Aplico diferenciales. ¿Qué va a suceder si yo aplico diferenciales? ¿No? Viendo la derivada sucede lo siguiente. 1 sobre el volumen por el diferencial del volumen va a ser igual a, si a una constante se aplica un diferencial, prácticamente este valor pasa a ser 0, ¿no? Propiedades. Por 2 por 1 sobre el diámetro por el diferencial del diámetro más 1 sobre h por el diferencial de h. Entonces, ¿cómo pasaría a ser mi ecuación? Como les dije en el video anterior, el diferencial es un valor muy pequeño. Entonces, pasa a ser el error de dicha variable. Por ejemplo, en este caso, el error del volumen sobre el volumen promedio, porque eso quedaría. Va a ser igual 2 veces el error del diámetro sobre el diámetro promedio, más el error de la altura sobre la altura promedio. Y listo. Para despejar me dice que halle el error absoluto, ¿no? La E mayúscula. Simplemente yo puedo decir que el error del volumen va a ser igual al volumen promedio, todo esto multiplicado por 2 veces el error del diámetro sobre el diámetro promedio, más el error de la altura sobre la altura promedio. Y de esta manera yo podría propagar mi mi error, ¿no? Que a partir de el error
del diámetro y el error de la altura, que podrían ser valores medibles de manera directa, yo puedo determinar el error del volumen, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, podríamos pasar a la siguiente parte de este ejercicio, que me dice: calcular el intervalo de confianza del volumen de un cono a un nivel de confianza del 95%. Si los intervalos de confianza de su altura y del diámetro a ese nivel de confianza son respectivamente, y me está dando los intervalos, ¿no?, de la altura y del diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que determinar yo primero? Como pueden observar en mi ecuación, necesitaría hallar el volumen promedio, que todavía no lo tengo, pero se puede determinar. El diámetro lo tengo, la altura promedio también la tengo, y los errores también son datos, ¿ve? Entonces, para completar el ejercicio, que tendríamos que determinar el volumen, ¿no? Primero el volumen promedio. El volumen promedio simplemente hallamos de la ecuación principal. Recordarán ustedes que, bueno, lo siguiente: el volumen, me decía, es igual a pi sobre 12 por diámetro al cuadrado por la altura. Para hallar los promedios, simplemente todos los valores pasan a ser promedios, ¿no? Entonces, el volumen promedio, ¿a qué va a ser igual? A pi sobre 12 por el diámetro al cuadrado, 3.428 cuadrado por 5,414. Entonces mi volumen promedio va a ser igual a 14,95, bueno, usando varios decimales, bueno, 4, a ver, 2, 7, ¿no? En centímetros, ¿no? En centímetros cúbicos. Listo. Y el error, ¿cómo se podría determinar? Simplemente usamos la ecuación, ¿no? Vamos a borrar esta parte. De esa manera, borrar esta parte también. Podemos copiar y la pegamos en este sector, ¿no? Y básicamente hallamos el error del volumen, que el error del volumen va a ser igual a 14, vamos a usar todos los decimales, 95, 27, o por lo menos 4, 2 por el error del diámetro. ¿Cuánto es? 0.04, 0,004 mejor dicho, sobre el diámetro promedio, que es 3,428, más el error de la altura es 0,005 sobre 5,414, ¿no? Con estos valores, utilizando la calculadora, tengo el siguiente error: 0,048, ¿no? Redondeando, podríamos decir que finalmente prácticamente sería 0,05, ¿no? A dos decimales. Finalmente, mi intervalo de confianza es el siguiente, ¿no? El volumen va a ser igual al volumen promedio más menos el error del volumen. Como hemos utilizado más o menos como dos decimales, acá también vamos a usar dos decimales. Entonces, el volumen va a ser igual a 14,95
más menos 0.05. ¿En qué estaría? Centímetros cúbicos, ¿no? Y este sería mi valor. Y este sería el volumen, el intervalo de confianza del volumen. Acá me falta del volumen. Del volumen. Del cono, ¿no? Y ese sería mi intervalo de confianza. Como pueden observar, es básicamente lo que ya se ha explicado, ¿no? Primero se ha propagado. El primer ejemplo era una propagación. Y el segundo, bueno, una vez con los datos, una vez con la ecuación ya propagada, me da una serie de datos de las medidas directas que se obtienen. Y con esos valores se puede determinar la medida indirecta del volumen, ¿no? De un cono.